Ana, David Urban fue el asesor de la campaña de reelección de Donald Trump, que se perdió en 2020. Yo quiero hacerle esa primera pregunta. ¿Él está de acuerdo con que el expresidente Trump intente nuevamente ser presidente? Good morning, Mr. Urban. Thank you very much for your time today at W Radio. And we wish to begin this interview by asking you about your opinion. Do you agree with former President Donald Trump planned to get reelected in 2024? Well, thank you for having me. Good morning to all your listeners. Listen, I think President Trump has every right to run for re-election. I think that he is the favorite for the Republican nomination, however, no longer the prohibited favorite. Bueno, cree que el expresidente Donald Trump tiene todo el derecho a ser candidato presidencial para las próximas elecciones en los Estados Unidos, pero no cree que sea el favorito en este momento de la nominación republicana. Grace, entonces ¿cree él que podría haber unas primarias entre Ron DeSantis y Donald Trump, o cree él que Ron DeSantis dirá, mira, si Trump es candidato, yo espero el 2028? Do you believe then that there could be a primary between Donald Trump and Ron DeSantis, or do you believe that DeSantis is going to sit down and wait for 2028 and not deal with Donald Trump? Well, that's the big question everyone's asking here in America. But I do believe that Governor DeSantis will run for president, and I think he'll make an announcement probably in the first half of this coming year. I'd be surprised if he didn't do it in the first quarter of this coming year. Es una pregunta importante que todos están haciendo ahora en los Estados Unidos. ¿Cree que el gobernador DeSantis va a ser candidato para las próximas elecciones? Y él espera que haga este anuncio en la primera parte, si no en el primer cuarto del próximo año, del año entrante. El día de la nominación, del anuncio de la nominación para las presidenciales de 2024, la hija del presidente Donald Trump, Ivanka Trump, estaba dando una entrevista y dijo que no participará en política y no se vio incluso esa noche acompañándolo. Él cree que se quedó Donald Trump solo y que no está bien que se haya lanzado a las presidenciales de 2024. Ivanka Trump said that she's not going to go ahead and do any more politics. Do you believe that former President Donald Trump stayed alone and that perhaps he should reconsider this re-election campaign? Well, listen, there are legions of supporters of Donald Trump all across America. He still remains very popular, and he will be a formidable candidate for president, but it's going to be a much tougher race for him this time. It's going to be not as easy as I think he once hoped. Pues el expresidente Donald Trump tiene apoyos en todos los Estados Unidos. Nos dice que es muy popular aún en ese país. Va a ser un buen candidato a la presidencia de los Estados Unidos, pero la va a tener más difícil ahora. No va a estar tan fácil como él cree o ha pensado. A propósito del discurso donde hizo su anuncio, muchos lo han criticado. Dicen que fue un Trump demasiado de teleprompter, con un ritmo muy bajo para lo que es habitual en él, y que no tuvo la fuerza que la gente siempre espera de sus intervenciones. ¿Cómo califica él lo que pasó en ese lanzamiento? Speaking about that campaign announcement done at Mar-a-Lago this week, former President Trump has been criticized because they say he was, perhaps too limited to a teleprompter, that he was not as strong, that he was not as, energetic in his presentation as he usually is. What is your opinion about this? Yeah, I think the president, helped the president get elected in 2016 and and orchestrated many of the very energetic rallies, which your listeners may have seen in America. And this announcement was a noted departure from that. I think that he was provided advice by his people close to him to make this a much more serious and a little more muted event. And I don't know that it was that well received. I think people like to see the more energetic Donald Trump.
Bueno, él nos cuenta que él ayudó en el año 2016 a crear muchos eventos de la candidatura presidencial. Estos eventos se llevaron a cabo con ese Donald Trump que estaba lleno de energía, y pues los que ayudaron en esta ocasión al exmandatario estadounidense se alejaron un poco de lo que fue eso en el año 2016. A lo mejor le aconsejaron que tuviera un evento mucho más serio, mucho más calmado, pero a lo mejor actualmente o a las personas les gusta más el Donald Trump con energía. Y ahora hablemos de este triunfo de los republicanos, Grace, que es un triunfo pues limitado, todavía un triunfo simple, pero aún así tienen la Cámara de Representantes. ¿Cómo ve él el futuro de los republicanos en la Cámara de Representantes esos próximos 2 años? ¿Cree él que ellos van a enfocarse en legislar o por el contrario cree que van a hacer más bien pues frenar todo lo de los demócratas? Speaking about the win that the Republicans had in the House, it is, a simple win till now, but still a win. In the future of these 2 years for Republicans, do you think they're going to focus on legislating, or do you think perhaps they're more focused in trying to, vet and avoid Democrats from passing legislatures? And so I believe that Republicans in the House will exercise oversight of the Biden administration. They'll have hearings on the withdrawal from Afghanistan. They'll have hearings on the southern border, on fentanyl, on many of the issues that Republicans take umbrage with in the Trump and the Biden administration that they perceive were going much better in the Trump administration. At the same time, Republicans, while dominating in the House, do not have a majority in the Senate. So passing any real legislative accomplishments will be very difficult without having both the House and the Senate. So they will be limited in what they can actually accomplish in terms of legislation. Lo que pueden lograr los republicanos es bastante limitado porque para lograrlo tienen que tener tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Nos dice que los republicanos con la Cámara pues van a tratar de frenar algunas cosas o cambiar algunos temas que creen que estaban yendo mejor en la administración de Biden, en la administración de Trump, y que están teniendo en la administración de Biden ciertos problemas, por ejemplo, el caos de los migrantes en la frontera sur, la retirada en Afganistán. Entonces son problemas que ellos ven en la actual administración que pueden tratar de cambiar porque les parece que la administración Trump iba mejor, pero nos reitera que los republicanos no tienen esa mayoría en el Senado, entonces va a ser algo difícil lograr alguna legislación sin tener tanto el Congreso y el Senado. Ana, por favor, pregúntale cómo ve el voto latino en Estados Unidos para estas elecciones y cuál será el reto para los aspirantes a la presidencia para que atraigan a este tipo de votantes. Speaking about the Hispanic vote in the United States, how do you see the Hispanic vote for these upcoming elections? And what do you think is going to be, the challenge for candidates to try to get the Hispanic vote? Yeah, sure. So Governor DeSantis in Florida did an incredible job reaching out and courting Hispanics, Cubans, Venezuelans, people from across the spectrum. I think Republicans need to do a much better job in welcoming in Hispanics to the Republican Party. But interestingly, as Hispanics make their way into the middle class, they are, I think, more going to be more likely to be aligned with the Republican Party in terms of taxes, family issues, faith issues, abortion issues. So I think there's a natural fit in the Republican Party for Hispanics and many others. The Republican Party just needs to do a better job of making them feel welcome. Nos dice que el gobernador DeSantis en la Florida ha hecho un buen trabajo en incluir y atraer ese voto hispano, tanto de cubanos como venezolanos, pero sí tienen que hacer un mejor trabajo el partido en general en que estos hispanos se sientan más bienvenidos en los Estados Unidos, pero sí nos dice que cree que hay un público hispano, clase media, que están más alineados con las creencias republicanas y las ideas republicanas en cuanto a impuestos, en la familia, el aborto, la fe. Entonces sí hay un sector hispano que encaja dentro de los republicanos,
aunque nos dice que sí los republicanos tienen que trabajar en que los hispanos se sientan más bienvenidos dentro de los Estados Unidos. Well, Mr. David Urban, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Well, yeah, thank you for having me. Thank you. Bye-bye.